colmo de, o sea, pasan por encima del pueblo todo el tiempo, ya no quieren que uno proteste, ni siquiera en las redes sociales, ¿no? Entonces es una barbaridad. Entonces nosotros convocamos a esta, que es la primera de una serie de manifestaciones. ¿Por qué me estás ahorcando, pendejo? Reciben salarios miserables. ¡Todos somos pueblo! Jornadas de 24, de 48, de 72 horas. ¿Por qué agreden? Si son policía de un gobierno democrático que debe respetar los derechos del pueblo. Es una cobardía. ¡Consciente, policía! Este cabrón, tómenme lo que es el responsable del operativo y ese que ha estado agrediendo. Ya tienen ustedes cerrada la calle, no la cerramos nosotros. ¿Quién puso ese cordón de policías? ¿Quién puso esas vallas? ¿Quién está cerrando la vialidad? ¿Nosotros? No, no le estamos cerrando nosotros. Nosotros venimos a manifestarnos de manera pacífica y apenas me senté lo que recibo es una agresión cobarde de un policía que creo que era de los mandos, que por atrás estaba cargando a compañeros de la quijada. ¿Qué es eso? Es una cobardía, es un ingrete de la chingada. Es un atropello a derechos de la gente, que lo único que estamos haciendo es repudiar a esa pandilla de canallas que están reunidos ahí y que votan en contra del pueblo. Pues, bueno, estamos repudiando que quieran reglamentar ahora el internet, también ya quieren en zonas suspender el uso del internet si es por razones de seguridad, según ellos, los mensajes que consideren inconvenientes. Es un hecho absurdo que pretenden acallar en todos los espacios las protestas públicas, ¿no? Internet no es la... Candidato a la presidencia independiente de izquierda en México. Vengo a hacer una declaración exigiendo respeto a la independencia y a la soberanía mexicana. Vengo a manifestar que estamos de acuerdo en pagar el muro, pero que el muro va a tener que ser con este mapa de México en 1830. Este es el país, este es el mapa de 1830. Este es el mapa de México en 1830. No se puede tener papeles así. Este es el mapa de México. No tiene que ver nada, no puede y estar nosotros demostrando con estamos papeles. declarando que queremos el muro. Ok, no hay problema, demuestra Que queremos afuera. el Aquí no se muro puede demostrar. y que... de México en 1830 y no quieren que pase la gente, que no pase el petróleo, que no pase la energía eléctrica. Que no pase el petróleo, que no pase la energía eléctrica, que no pase miles de millones de dólares. No me estoy resistiendo, me están empujando, que no me toquen. Que no me toquen. Pero que no me toquen. El año pasado, en el Pleno de la Cámara de Diputados, sostuve que eras un asesino. En el año que ha transcurrido, tu carrera criminal se ha incrementado de manera notable, debo reconocerlo. Voy a empezar por lo más sencillo. Dice Transparencia que ganas 205,000 pesos, poco más, y con los descuentos quedan 144,331. Seguro hay muchos extras que tienes ahí, legales, otros no, pero sería bueno que nos explicaras cómo haces para tener una casa de 20 millones de pesos que está en Monte Funiar, número 21, fraccionamiento Jardines de la Montaña. Pero no para ahí tu patrimonio, está también este pequeño lugar campestre de 15 millones de pesos en el fraccionamiento Pedregal de las Fuentes de Jiutepec, Morelos. Pero no para ahí tu patrimonio, eres un hombre próspero y lo que era tu casa
¿no? Ahora es un restaurante que vale 7.5 millones de pesos, según tú mismo declaraste, dijiste que habías obtenido un préstamo hipotecario. Entonces sería interesante que nos dijeras cómo se puede hacer de no tener nada, esta primer casa con 7,5 millones y después comprar esta propiedad rural de 15 millones de pesos, que como ustedes ven es bastante extensa, y la de 20 millones de pesos, que tiene mala fachada, pero pues está todavía en proceso de construcción. No es evidente que no es el Partenón de Durazo, no es el negro Durazo, pero tú eres lo más negro que tiene el gobierno de usurpador de Calderón, tampoco tengo duda de ello. A esto se suma una denuncia de Anabel Hernández, periodista Reporte Índigo, que sostiene que tienes a tu hermana Esperanza García Luna con un sueldo de 189,159 pesos, que es un sueldo de subsecretario, es jefa de la Unidad de Policía Cibernética y Delitos contra Menores de la misma dependencia que tú encabezas. Gana casi lo que el gobernador del Banco de México, solo por señalar algunos de los asuntos menores, no son los más graves, porque la que han ustedes llamado guerra contra el narco, que no tiene ningún sustento legal y que ha bañado de sangre el país, hablan de 29,000 muertos. Si consideramos que el número de detenidos que ustedes han logrado, el 80% de ellos han sido liberados, el 80%, podría yo pensar que el 80% de los ejecutados también eran inocentes, como el caso de los alumnos del TEC de Monterrey, que les pusieron armas para denunciarlos como si fueran narcos y que sin embargo tuvieron que reconocer que no lo eran. Y pues está todo lo que le plantea al empleado Blake, que es muy fuerte, que son los retenes que violentan el orden y la garantía constitucional, los asesinatos de civiles. Te pregunto a ti también, ¿cuántos menores hay muertos en retenes militares y retenes de la Policía Federal? ¿Cuántos ciudadanos han sido asesinados en esos retenes? ¿Cuántas detenciones sin orden judicial? ¿Cuántos allanamientos sin orden judicial? ¿Cuántas ejecuciones sin orden judicial? ¿A cuántos de esos que han asesinado no los están haciendo pasar por narcos? Te pregunto también, ¿dónde está Diego Fernández de Ceballos? Tú que eres un investigador tan espectacular y que montas cosas tan impresionantes, ¿cómo es posible que a más de 4 meses no se sepa dónde está un personaje tan importante de la vida política nacional? ¿Qué ha pasado con lo de Torre Cantú? ¿Qué ha pasado con los asesinatos de alcaldes? Hoy uno que fue lapidado, el último, todo el ayuntamiento de Tancítaro había renunciado y resulta que después de esa renuncia el que había aceptado quedarse ahí ha sido lapidado. Del michoacanazo famoso, de 33 funcionarios a 29 fueron absueltos, de 12 alcaldes 11. El operativo de Godoy Toscano aquí es como operas, lo pones en la mañana para que la prensa lo tome, te lo llevas en la noche a descansar, los pones 2 días después, por eso no agarran nada, además de que son ilegales, además de que son inconstitucionales, además de que violentan la ley. Hay muchísimos elementos más que tengo por aquí. La Secretaría de Seguridad ha incrementado en 242.91% el presupuesto, 242, y no tienes llenadera, todavía quieren casi el 6% más. ¿Qué le haces a ese dinero? 31.802 millones de pesos es lo que han absorbido hasta la fecha, fue el presupuesto solo de 2010, se ha ido incrementando de manera muy notable. Y hay de todo, como en botica, tengo desde un mandato judicial que te obliga a reconocer al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y a pesar de que está el mandato, la toma de nota y todo, no has hecho caso al mandato judicial. Tú deberías estar en la cárcel junto con tu jefe Calderón. No van a quedar impunes de los crímenes gravísimos que están cometiendo en agravio de la nación y del pueblo de México. Como se me está acabando el tiempo, guardaré algunas de las preguntas que ya no me podrás contestar por el formato. De todos modos, no creo que me contestes estas. He conocido a gente cínica y a usted. El crédito al que hace referencia es del 8 de marzo del 2007 por 7,5 millones de pesos para la primera casa. La de 20 millones la compró de contado. Está ahí en las escrituras públicas que está planteando. Pero esa información hágala pública a la prensa. Sí. Porque no es cierto que lo hace por voluntad. No me interrumpa. Yo no lo interrumpí a pesar de que mintió sistemáticamente. Le digo, esa información hágala pública, no porque usted quiera hacerla pública, es su obligación como funcionario público hacer esa declaración patrimonial, por eso es que está en el ojo del huracán con esas propiedades. No se hace una propiedad de 20 millones, ni de 7,5 millones, ni el restaurante, ni esas cosas, con un salario de 150,000 pesos mensuales. Eso es evidente, no le van a salir los números de ninguna manera, pero son solo las partes visibles, porque usted ha ejercido presupuestos multimillonarios, como aquí se ha mencionado,
con asignaciones directas, sin cumplir los procedimientos administrativos. Pero le pregunté cuántos civiles hay muertos en retenes militares y policíacos, eso no me lo dijo. Esos son parte de los asesinatos de los que usted tiene responsabilidad, de esos asesinatos, de niños inclusive. Le dije que es asesino y claro que lo es. Le dije que es corrupto y ahí están elementos que estamos presentando. Sería ingenuo de mi parte meter una denuncia porque si usted quisiera hacer algo espectacular, lo que tendría que hacer es detenerse a sí mismo y uno de los criminales más peligrosos del país estaría en la cárcel. Eso sí sería realmente espectacular, mucho más que todos los montajes que ha hecho de las diferentes detenciones. Aquí se ha hecho una relación larga y yo si tuviera tiempo le daría uno por uno todos los montajes que ha venido llevando a cabo. Fue en el caso, por ejemplo, del camarógrafo de Televisa, Alejandro Hernández Pacheco, desmentido y está pidiendo asilo político en Estados Unidos porque usted lo presentó como lo que había rescatado y fue absolutamente falso. Los mencionaré solo al vuelo, por el tiempo. El de Guillermo Vélez, donde fue asesinado y la Procuraduría General de la República indemnizó a la familia y reconoció el asesinato cuando fue hecho pasar por secuestrador. Floren Cassés, que es uno de los casos más controvertidos, por decirlo suave. Lorena González Hernández, que sí trabajaba en la dependencia que usted encabeza del 10 de septiembre del 2008 al 16 de octubre del 2007, cuando fue secuestrado Fernando Martí, del cual fue relacionado. Tengo una larga lista de funcionarios que trabajan con usted y que están vinculados o señalados de vínculos con la delincuencia organizada. Está, por supuesto, el falso operativo de la Barbie, que eso fue un escándalo, lo agarraron por un asunto de tránsito, usted se andaba adornando que había hecho un operativo de inteligencia, no sé cómo, ¿no? El falso secuestro del vuelo 576, por ejemplo, que también fueron cosas que se me fueron quedando en el tintero por el asunto del tiempo. Miente usted de una manera tan descarada, lo hace de manera tan sistemática, es usted de una sevicia y de una perversidad peligrosa para la vida pública del país. Los ciudadanos son tratados como delincuentes y los delincuentes como usted gobiernan este país. Y como se lo dijo el diputado Jaime Cárdenas, no van a quedar impunes. ¿Usted cree que por el poder que tiene en este momento, por el control que tiene sobre quien usurpa la presidencia de la República, va a poder seguir gozando esa impunidad? No va a ser así. No vamos a descansar hasta que no pague por los crímenes. Porque aunque me dice que está a mis órdenes y que puedo acudir a la autoridad, si ya quitó al Procurador General de la República anterior, puede quitar a este. Es evidente el poder que tiene dentro de la pandilla que gobierna este país. Es obvio la impunidad con que se maneja. Es clara la ilegalidad y la brutalidad de los métodos que ustedes utilizan, el rompimiento del Estado de Derecho. Todo eso ¿cree que la gente no lo ve? ¿Cree que los datos que nos dio los cree alguien? ¿Cree que la gente está espantada de la situación de seguridad del país y que viendo esos datos ya se va a sentir segura? El alcalde de hoy de Tancítaro, el candidato a gobernador de Tamaulipas, Torre Cantú, Diego Fernández de Ceballos, que nunca me contestó, no me contesta lo sustantivo, porque además de los asuntos de corrupción que sí tiene que aclarar, están todos los ilícitos que estamos señalando, las violaciones sistemáticas a derechos humanos, los civiles asesinados en retenes militares y policíacos, las ejecuciones, las detenciones sin orden judicial, los allanamientos, el clima de terror que han venido imponiendo en el país para desviar la atención de los problemas económicos, políticos y sociales fundamentales que hay en nuestra sociedad. La verdad es que no doy crédito que tengamos que escuchar durante horas la manera tan absolutamente cínica como plantea las respuestas a las cosas menos agudas y cómo lo fundamental no solo se queda en el tintero. Es terrible que gente como usted esté en funciones públicas y nada menos que en la de seguridad pública. George Orwell con 1984 se quedó corto. Este es un gobierno donde efectivamente todo es al revés y los mayores delincuentes están al frente de la seguridad pública. Qué tragedia para el país, pero no descansaremos hasta verlo en la cárcel. García Luna. Señor Molinar Orcasitas, me conmovió casi hasta las lágrimas cuando hace rato dijo que se había sentido insultado, entonces voy a tratar de no usar ninguna palabra que hiera su sensibilidad tan fuerte como se ha visto en todo lo que aquí se ha planteado, porque si usted no se siente responsable del asunto de la muerte de 49 niños en Sonora, por más que el diputado del PAN, que ha de ser diputado extraterrestre porque no le importa a la gente de Sonora, yo quiero decirle,
por más que no sea el tema, está marcado para toda su vida. Usted será recordado hasta el último día de su vida por la muerte de sus niños. Y de verdad, no me imagino cómo puede dormir tranquilo. Pero le digo más, ¿cómo podemos confiar en usted en esta parte estratégica del país, que son las comunicaciones y transportes? Le pregunto si los va a cuidar como esos 49 niños, porque está complicado entonces confiarle un costal de alacranes siquiera, porque acabará también quemado. Usted está en un asunto de negocio. Dice un refrán que la mujer del César no solo debe ser honesta, sino debe parecerlo. Usted no es la mujer del César, ciertamente, usted es un empleado de Calderón, y en ese sentido, de todos modos, tiene la obligación de parecer honesto, y todo huele a negocios detrás de estas licitaciones, que por más que quiera explicar que el enganche, guante, como usted le llama, puede ser diferenciado, lo que está claro es que hay un daño al patrimonio nacional. Lo que está claro es que las autoridades judiciales le enmendaron la plana. Lo que está claro es que hay quejas sobre el proceso de licitación. Lo que está claro es que hay parcialidad. Lo que está claro es que huele a pura corrupción, como son los negocios que han venido haciendo este gobierno usurpador del cual usted forma parte. Entonces, estas cosas las tiene que explicar. Y las tiene que explicar, pero no le alcanzan ni 20 minutos, ni 1 hora, ni 2 años, ni 50, porque trata de explicar algo que a los ojos de la ciudadanía está claro que está en el asunto del ámbito de la corrupción. Pero lo que sí me dejó verdaderamente impresionado es que usted diga que van a llevar comunicación de alta tecnología a las escuelas. ¿Por qué no escoge un estado, el que quiera, y hacemos un muestreo de escuelas rurales, de escuelas semirurales y de escuelas urbanas? Y luego vamos a ver en qué condiciones están esas escuelas y me explica dónde se van a conectar. Sería la mar de interesante ver cómo le van a hacer cuando los pupitres están cayendo, cuando los pizarrones son una desgracia, cuando las ventanas no tienen cristales, cuando los baños no entraría ni pa' porqueriza sirven varios de los baños de las escuelas públicas de este país. Y usted todavía habla de modernidad. De veras que son de una caradura que le dan ganas a uno de no sé qué decirles a ustedes, por más que se sientan insultados con su enorme sensibilidad para hacer permanentemente actos criminales y, sabiendo la impunidad de la que gozan, se manejen con tan absoluta displicencia. Y aunque no son temas, Mexicana y las carreteras sí son temas, ¿cómo puede explicar que 1/3 del mercado nacional de aviación, que por supuesto son las comunicaciones de este país, fundamentales y que tienen hecho un desorden en el sistema de transporte público aéreo, por más que le parezca que es una minoría de la cual usted forma parte y por cierto dice defender mucho, entonces ¿por qué ahora se desinteresa de ella? Una empresa que se privatizó después de haber sido del Estado mexicano y del pueblo de México y que ahora se tiene a los 8,000 trabajadores en la calle, jugándoles con el dedo de que se va a buscar una inversión, que se va a buscar una forma, que se va a buscar nada. Mandan a gente permanentemente a la calle y ustedes su dolor, su sufrimiento, su experiencia, les importa nada. ¿Qué les van a ofrecer a los pilotos? ¿Que vayan a llenar los hoyos de las carreteras que usted dice que están impecables? ¿Que las llenen de tierra? ¿O a las sobrecargos les van a ofrecer ese trabajo temporal? ¿Qué están planteando para los más de 60,000 empleos que hay perdidos en torno a Mexicana de Aviación? Y que ustedes digan que hay la mayor inversión de carreteras en la historia de la humanidad, ¿no? Es verdaderamente el colmo del descaro. También lo invito, escoja la carretera que quiera y la recorremos juntos. Y contamos los baches, y por cada bache, ¿qué le parece si usted, pues echa un año de renuncia? Nos va a quedar a deber, pero con mucho, ¿no? Entonces, es increíble la manera ligera como manejan la información, la manera... Y lo de los satélites, me quedan 37 segundos, no quiero que se me vaya. Eso es un asunto de seguridad nacional. No ha dicho qué empresa va a manejar los satélites. Sadmex está quebrada porque se le entregó desde el 97 el 75% de las acciones a una empresa privada. Nada menos que cosas de seguridad nacional de la más alta importancia. ¿Quién las va a manejar? ¿Se las van a dar a Slim? ¿Se las van a dar a qué empresa? ¿A quién de sus amigotes? ¿A quién de sus compañeros de partido? ¿A quiénes de quienes enriquecen al cobijo del poder está empezando a entregarle un negocio tan... Tenemos que realmente atenernos. No te lo voy a tolerar porque se robaron la presión. Y eso lo dice Ricardo Ugarte. Nunca aceptaron el recuento voto por voto que hacía porque hacía. No es un mantra, no es un mantra. Tu desvergüenza es inaudita y no te voy a tolerar. Ni la mínima de majadería. Yo les voy a pedir... ¿Quieres el debate? Lo vas a tener.
Voy a ir a la réplica y te vas a arrepentir de hasta la última de tus palabras, porque voy te voy a demostrar a solicitarle por punto cómo mientes de manera descarada. Señor Molinar, si usted puede decir que tiene la conciencia limpia con los niños de la guardería ABC, puede decir cualquier cosa. Puede decir que ganaron la presidencia cuando sabe que se la robaron. Puede decir que es una ilusión nuestra, que Calderón necesita al Estado Mayor Presidencial, a la Policía Federal, al Ejército, vallas, rejas, estructura que no le permite acercarse a la gente desde el primer día de su mandato. Puede decir que se metió por la puerta trasera a tomar protesta a este Congreso, porque es una cosa extraña que sucede en este país, quién sabe por qué razón, porque ganaron, ¿no? Puede decir que mire qué ironía, usted puede estar aquí y Calderón ni siquiera puede pararse, y llegará el último día de esta legislatura y Calderón no se parará aquí, porque no ganó la presidencia de la República. Fíjese, qué ironía. ¿Cómo me explica eso? ¿Me lo explica con demagogia? ¿Me lo explica diciendo que ganaron ustedes? No, el mantra es el de ustedes. No los tolera ni la clase que los puso, porque son unos incompetentes, porque son unos corruptos, porque son unos ladrones, porque son unos asesinos. Hay 3 funcionarios que son una vergüenza, hijo, mayor que Calderón, que eso es mucho decir. Una vergüenza mayor que Calderón. ¿Puede haber eso? Sí. Molinar Orcasitas, García Luna y Lozano. Son de un cinismo, de una desvergüenza, de una malentraña abominable. Ustedes deberían estar todos en la cárcel, todos, y ahí van a acabar, porque todo es temporal en esta vida, la vida incluida. Y si usted cree que la impunidad de que goza en este momento por un fuero que se lo regaló su amigo Calderón, porque nosotros el fuero lo tenemos por el sentido del voto de la ciudadanía, a usted no lo eligió nadie, usted lo puso su jefe Calderón, porque más se necesita para aceptarle un trabajo a un borrachín como Calderón, a un usurpador como él, a un tipo que tiene una calidad moral tan ínfima como para estar al frente de la responsabilidad pública en esas condiciones. Y si no le gusta, me tiene sin cuidado que no le guste, que para eso estoy haciendo el uso de mi palabra y de la libre expresión, y no le acepto ninguna interrupción. No le acepto ninguna interrupción. Es mi derecho de decir que Calderón es un alcohólico, un irresponsable, un asesino que ha bañado al país en sangre y que tiene patas para arriba a la nación. No se lo acepto. Ninguna interrupción. Y le ruego al no me ruegue nada, diputado presidente, porque la Constitución me da mi derecho de libre expresión. Insultos en su intervención. Le digo a Calderón como quiero, porque es lo que digo. Y lo sostengo con pruebas, lo he dicho en todas las tribunas en las que ha participado. Bueno, primero, en lo que a mí respecta, diputado presidente, no le acepto ninguna reconvención porque no le he faltado al respeto. Hay 28,000 muertos, dentro de ellos civiles, niños, en retenes militares. ¿Se le llama asesinato a eso o cómo se le llama? ¿O le llaman daños colaterales, como les gusta decir? Y ya insistí también que se llama daños colaterales menores cuando son niños asesinados. Cuando planteo con mucha claridad, si ya se había ido, hombre, ¿para qué lo tranquiliza? Se va, se regresa, que se defina qué va a hacer, si se va a ir, que se vaya, si se va a quedar, que se aguante, pero que no me salga con sus sensibilidades, porque no pueden robarse la presidencia y decir que se sienten ofendidos. Los ofendidos somos nosotros, y a pesar de eso hemos mantenido la paz y la estabilidad de este país, a pesar de eso hemos mantenido un compromiso institucional, a pesar de eso hemos reclamado con toda firmeza los agravios de que somos parte, como parte de la representación del pueblo de México. No le acepto ninguna reconvención, no le acepto ninguna interrupción, no le acepto que me siga faltando al respeto porque estoy en el uso de la palabra. No me interesa si mi tono no les gusta, me tiene absolutamente sin cuidado porque este es mi derecho de libre expresión y de representación. Al comparecente y respete a este recinto. No me merece ningún respeto, pero además no le estoy faltando al respeto. Cuando le digo que se robaron la presidencia, se la robaron. Cuando le digo que son asesinos, son asesinos. Su tiempo, pero si se le ha pasado interrumpiéndome, diputado presidente, no le voy a tolerar que me esté queriendo dar clases de buena educación cuando tiene a un cínico y un desvergonzado asesino a un lado y lo protege con una actitud absolutamente parcial. No tiene usted que no hay ningún condiciones derecho para continuar con esta comparecencia ningún derecho a estarme interrumpiendo. A los términos no tiene que se usted viene ningún desarrollando. derecho a calificar mi intervención y no tiene ningún derecho a tratarme como lo ha hecho. Muchas gracias, diputada presidente. Adelante. 110 años de la decena trágica
de la Marcha de la Lealtad, eufemismos para hablar del golpe de Estado que se fraguó en la Embajada de Estados Unidos en contra del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez. Productos de un año, poco más, de tiempos canallas de la prensa que se dedicó a golpear al gobierno surgido de la revolución y del corazón del pueblo. Previamente, aquí hablan de dictadura. Porfirio Díaz había logrado que un juez le prohibiera a Ricardo Flores Magón escribir en cualquier diario, ni siquiera con seudónimo. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó tan oprobiosa sentencia, parecía que los antepasados de la ministra Piña estaban ahí presentes. Eso es una dictadura. Mandar a la cárcel de Belém, a San Juan de Ulúa, asesinar, perseguir a los Flores Magón hasta Estados Unidos y Canadá, poner precio por su cabeza. Los que hablan aquí de dictadura no tienen vergüenza, porque si en algo se parece, si alguien tiene parecido con Madero, es el compañero presidente por demócrata, aunque no tiene su ingenuidad, no tiene su origen social que lo llevó a pensar que el grupo gobernante podía acompañarlo, la estructura del porfirismo, de la dictadura, podía acompañarlo en el proceso de transformación que él deseaba hacia la legalidad, hacia la democracia y hacia la justicia. Le costó la vida tan grave error, pero no es su error, sino es el golpismo desde la Embajada de Estados Unidos lo que le costó la vida. Ayer como hoy, en la Embajada de Estados Unidos se complota contra un gobierno democrático surgido del corazón del pueblo. Ayer como hoy se busca tirar a ese gobierno, pero hoy no lo pueden tirar porque el compañero presidente está anclado en el corazón del pueblo, sirviendo a la nación, empujando este proceso de transformación, y es lo que ha hecho invencible a nuestro gobierno y a nuestro movimiento. La derecha debería aprender de la historia y entender que el asesinato después del golpe de Estado, después de la traición de su propio secretario de Relaciones Exteriores, Lascurain, que recibió la renuncia de Madero con el compromiso de que lo iban a dejar irse con vida a Veracruz y salir hacia Europa, y que le entregó antes de que Madero fuera liberado, lo que acabó costándole la vida. La derecha debería aprender lo que el porfiriato nunca quiso ver. Pensaron que asesinando a Madero y a Pino Suárez acababan con la revolución y solo lograron que ésta tomara más fuerza. Pensaron que podrían frenar el ímpetu y el reclamo de justicia a secas y de justicia social que el pueblo tenía a esas alturas. ¿Cómo sería esa dictadura que un pueblo se levantó en armas y pagó con 1 millón de personas con sus vidas ese proceso de transformación? Ese proceso de transformación que hace unos días también conmemoramos con la reforma a la Constitución de 1857, desarrollada el 5 de febrero de 1917, y que la derecha se encargó de desmantelar, de acabar con los pilares fundamentales, de destrozar el corazón, lo que pudo plasmarse en la Constitución del programa del Partido Liberal del 1 de julio de 1906. Cuando suben en cualquier efeméride a decirle dictador al compañero presidente, no solo carecen de memoria histórica, no solo carecen del rigor histórico y de análisis más elemental, sino carecen de vergüenza. Hoy, por la mañana, Pablo Gómez les demostró el daño de más de 700 millones de dólares al erario nacional hecho por García Luna. ¿Querían pruebas? Ahí las tienen. Defienden delincuentes porque son delincuentes. Defienden saqueadores porque son saqueadores. Hablan de víctimas de los traidores al pueblo porque ustedes forman parte de esa caterva.
Si tuvieran un poquito de vergüenza, no subirían a hacer uso de la palabra en estas efemérides porque no tienen nada que honrar. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Larga vida a Francisco I. Madero y al vicepresidente Pino Suárez.